y para nosotros siempre es un placer, es un privilegio tener con nosotros al doctor Pedro Lanfranco. El doctor Pedro Lanfranco Mejía es urólogo, es el coordinador de la residencia, de la formación de recursos humanos del Hospital Salvador Begotier, es profesor de anatomía, de urología de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro de la Sociedad Dominicana de Urología y además de otras asociaciones como la Asociación Americana de Urología, la Federación Americana de Urología. En fin, un hombre bien sólido en su formación ética y profesional, y para nosotros siempre un placer contar con el amigo, hermano de muchos años, el doctor Pedro Lanfranco. Buenos días, doctor. Buenos días, el placer es mío, Amaury. Tú sabes que para mí es un honor estar aquí contigo, que te considero un amigo y hermano, realmente. Así es, una amistad que nos une hace muchos años y enviar un saludo a tu madre, que cada vez que me encuentro con ella dice, yo soy seguidora de usted. Ese es tu fan número uno. Y a tu hermana querida, a Yuridelki Lanfranco, una de las cirujanas bucomaxilofacial más versada, y a quien queremos mucho. Así que nuestro saludo para tu familia y salud y larga vida para tu madre querida. Tu paciente te manda un abrazo también. También, ¿verdad que sí? Gracias. Pedro, hoy vamos a hablar de el cáncer de próstata. 809-682-9850 es la línea local. Así que usted tiene la posibilidad de llamarnos, de preguntar, de cuestionar sobre el tema del cáncer de próstata. Hay mucha gente que se descuida, nunca hace un chequeo, no hace lo propio y entonces se sorprende ya con una situación muy seria encima. Y hoy vamos a estar entonces hablando de eso. Las personas que están fuera del país lo pueden hacer a través del 833-380-0062. Usted marca 1-833-380-0062 y a nivel nacional a 809-682-9850. Así que ahí estamos en contacto para hacer sus preguntas, sus comentarios. El doctor Lanfranco lo encontramos en Clínica Independencia Sur, ahí sobre la Avenida Independencia. El cáncer de próstata, ¿por qué se produce, doctor? ¿Por qué ocurre el cáncer de próstata? Sabes que a raíz de que personalidades conocidas, en este caso el expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que fue diagnosticado o que fue recientemente publicado el hecho de que tiene un tumor, un cáncer de próstata en un estadio importante, pues nos recuerda la importancia de, ¿en serio eso? De la prevención. Sí, el hombre más poderoso en su momento del mundo. Entonces, así es. De modo que siempre es bueno traer a colación y recordar a la población la importancia de la vigilancia, de la prevención y del diagnóstico a tiempo de estos tipos de tumores que con buen diagnóstico oportuno tienen una alta tasa de cura. Nosotros podemos curar el cáncer de próstata. Se puede curar. Se puede curar. Interesante eso. Incluso en pacientes que tienen estadios un poquito más avanzados, aunque no podemos curarlos, podemos prolongarles su vida. Afortunadamente hoy día tenemos recursos para poder utilizar fármacos y estrategias de tratamiento que pueden cronificar la enfermedad, y estamos viendo que la mayoría o muchos pacientes de estos que son diagnosticados tardíamente, pues terminan falleciendo de otra condición, como es la condición cardiovascular y no de la patología inicial. Sin embargo, siempre hay que traer a colación que lamentablemente hay un grupo de pacientes que son diagnosticados muy tarde. O sea que implica mucho, juega un papel muy importante el hecho de que entendamos que es necesario ir donde el urólogo, que hay que chequearse la próstata. Yo veía, por ejemplo, en el día de antes de ayer a un paciente que me visitó por un tema neurológico en la consulta, y yo, entre las cosas que le preguntaba, por cierto, se lo envié al doctor Lanfranco, este señor, me decía, no, doctor, tiene 72 años, no, yo nunca he ido donde un urólogo, y eso es un peligro fuerte. ¿Por qué? Porque ya este señor tiene
una cantidad de tiempo pasado y entonces ya está empezando a tener problemas para orinar. Entonces probablemente no sea cáncer, pero ojalá que no sea cáncer, pero se está jugando un número muy alto. Sí, así es. De hecho, afortunadamente la mayoría de las patologías y de los crecimientos prostáticos son benignos, son hiperplasia, que con la edad son muy frecuentes. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que pueden desarrollar cáncer. Y la idea de nosotros aquí compartir estas informaciones precisamente es motivar a esa población que ya tiene edad de riesgo, que tiene más de 40, 45 años, que en su familia hay antecedentes de patologías prostáticas. Incluso sabemos que los antecedentes son importantes, juegan un rol y las mutaciones genéticas en el desarrollo de estos tumores, pero también hay factores, lo que llamamos ahora la epigenética, que son los factores ambientales, el entorno del paciente y las sustancias químicas y físicas a las cuales se expone el paciente, que aún el paciente no teniendo ningún antecedente familiar de cáncer, pueden jugar un rol en causar mutaciones genéticas que conducen al desarrollo de estos tumores. Y ahí entramos ya a hablar un poquito del cáncer. El cáncer de próstata es la proliferación anormal de células que mutan en la próstata y que alteran su ADN y crecen de manera desorganizada y tienen potencial de incluso invadir otros órganos. Y ahí entonces ya viene entonces el problema. Y ahí se desarrolla el tumor. Normalmente las células tienen la apoptosis, la muerte celular programada dentro de su codificación genética, y nosotros sabemos que poseemos oncogenes y genes supresores tumorales que mantienen un equilibrio para que estas células no se multipliquen de manera irregular. Entonces, cuando cualquiera de estos factores genéticos, que la herencia juega un rol, u otros factores de los epigenéticos que hemos mencionado, y ahí podemos incluir algunos hábitos tóxicos como el tabaco, podemos incluir algunos trastornos inflamatorios, incluso se ha visto el estrés que aumenta la incidencia de muchos de estos problemas. Todos estos factores pueden incidir en que ocurran mutaciones genéticas que lleven a esa proliferación anormal de estas células y que desarrollen un tumor que, insistimos, el cáncer de próstata en su inicio es de crecimiento lento, de modo que da tiempo a que si un paciente procura atención médica pueda ser diagnosticado en un momento adecuado para eliminar el problema. O sea que la mayoría en realidad de los problemas digamos funestos en el cáncer de próstata es por descuido. O sea, en la mayoría de los casos hay descuido. Entonces, doctor, hablando de cáncer de próstata, me gustaría que usted a la gente pues nos explicara un poquito, para la población, pues saber qué es la próstata, ¿ah? ¿Qué papel juega la próstata? Solamente tenemos próstata en el caso del hombre. En fin, hablemos un poquito de eso porque pienso que la gente se merece saber, si estamos hablando de cáncer de próstata, ¿qué es la próstata? Muy bien. La próstata es una glándula que está situada debajo de la vejiga. A ver si Kelvin nos ayuda con alguna imagen que la gente que nos sigue a través de Telefuturo y a través de YouTube pues puede observarla y aprovechar las imágenes para esa población. Perfecto. Esta glándula es una glándula que forma parte del aparato reproductor masculino y que su función principal, aunque no es la única, es producir semen. Aproximadamente un tercio del semen que el hombre eyacula proviene de la próstata. La secreción prostática se vierte hacia la uretra. Ahí podemos ver la próstata que está debajo de la vejiga. La vejiga es la bolsa membranosa que se ve ahí, que parece precisamente eso, como un saco. Uh-huh. Y lo que vemos debajo es la próstata atravesada por la uretra, lo que las personas llaman el caño de la orina. Exacto. Esa próstata tiene conductos que se vierten hacia la uretra y a través de esos conductos se envía su secreción al momento, justo antes del momento de eyacular, durante la emisión. El contenido de la secreción prostática se vierte a la uretra y ese contenido allí se une al contenido de la vesícula seminal, al contenido de los conductos deferentes que traen los espermatozoides, y allí se mezclan todos y forman el semen.
Esa secreción prostática contiene sustancias que ayudan a nutrir y a proteger a los espermatozoides. Podemos mencionar, por ejemplo, dentro de esas sustancias el citrato, el fosfato, el calcio, que sirven para alimentar los espermatozoides. También tiene su secreción una sustancia coagulante y una profibrinolicina, de modo que el semen es un coágulo. Cuando se eyacula es espeso. Y es un coágulo precisamente para contrarrestar la acidez de la vagina. El espermatozoide por unos minutos es inmóvil en ese coágulo hasta que se contrarresta el pH ácido de la vagina, porque si el espermatozoide entra a la vagina e inmediatamente se moviliza, va a morir por la acidez que hay allí. Entonces este coágulo, el semen es alcalino, y este coágulo tiene la estrategia de mantener el espermatozoide inmóvil durante aproximadamente 5 a 10 minutos hasta que cambia el pH y ya luego se licúa el coágulo por la seminolicina que se activa y el espermatozoide entonces se hace móvil. De modo que la próstata tiene función principalmente reproductiva, aunque por la ubicación donde está y rodeada de unos esfínteres, que ya tú conoces, el esfínter liso y el esfínter estriado, también participa en el acto de la continencia urinaria y de la eyaculación. En el momento justo antes del paciente eyacular, pues la emisión del semen hace que llegue este contenido a la uretra, y además hay un musculito liso, un músculo liso que se contrae en el cuello de la vejiga y provoca que la eyaculación sea anterógrada y no retrógrada. O sea, el semen debe expulsarse hacia adelante y no hacia atrás, hacia la vejiga, para que no se pierda. Así es. Entonces, doctor, en esa imagen, si nos la pone de nuevo, vemos que hay una relación muy cercana entre la próstata y el recto. La parte final, ¿verdad? Digamos, ahí se ve el ano, se ve el recto y prácticamente están uno pegado al otro. Entonces, esa relación anatómica ayuda mucho a evaluar, a valorar en el momento, digamos, que el urólogo tiene que palpar la próstata. Esto quizás es el elemento que muchas personas piensan, ¿no? Que es molestoso, que pudiera ser un problema a la hora de ir donde el urólogo. Y de hecho hay mucha gente que piensa que solamente quizás con hacerse una prueba en sangre las cosas pudieran estar completa. Entonces, háblanos un poquito de esto, doctor, por favor. Sí, precisamente por la ubicación anatómica de la próstata, que está muy profunda en la pelvis y está delante del recto. Ahí podemos ver en la imagen el recto señalado, y fíjese que delante del recto se ve vejiga y justo debajo de la vejiga la próstata. Esa ubicación de la próstata delante del recto permite que a través del dedo, a través del examen digital, se pueda palpar precisamente la zona que da origen a más del 70% del cáncer de próstata, que es la zona periférica o posterior de la próstata. O sea, es decir, si más o menos unos 2.5 centímetros del margen anal, tirando el dedito hacia adelante, hacia la pared anterior del recto, ahí podemos palpar la próstata. Y palpamos la zona que da origen a la mayoría de los tumores. 70%. Aproximadamente el 70%. Y por esto, este examen ofrece mucha información en relación a la posibilidad del cáncer, pero también nos da información en relación al tamaño, a la consistencia y a otras características de la próstata. Ya en momentos pasados también conversamos que el tacto rectal no solo da información sobre la próstata, sino que incluso da información sobre el ano, el recto. Precisamente hemos palpado tumores de recto por el tacto rectal. Da información neurológica, porque cuando tú introduces el dedito siempre hay un poquito de resistencia, hay un tono muscular, y si ese tono se pierde, el médico ya percibe ahí que probablemente hay un trastorno neurológico en la pelvis que puede incidir en la aparición de síntomas que simulan a problemas urinarios, cuando en realidad el origen es neurológico. Y también hablamos que ya incluso después que examinamos el tamaño de la próstata, la consistencia, la superficie, si hay nódulos, si es regular o no, si es móvil,
Ya al momento de retirar el dedito, todavía seguimos obteniendo información porque podemos evaluar las características de las heces fecales y podemos ver si las heces son normales, marrón, como son, o si tienen color negro, alquitranado y maloliente, que puede sugerir un sangrado digestivo alto o un sangrado bajo en el caso de que veamos sangre rutilante, o sangre incluso puede verse a simple vista, pero también la coloración de las heces acólicas, heces blancas, heces fecales blancas, puede presentarse en un paciente que tiene obstrucción de vías biliares. Es decir, que tenemos mucha información a través de este examen rectal, que aunque sabemos que es odioso, los pacientes que se hacen la evaluación terminan dándose cuenta que usualmente es una molestia muy rápida. ¿Qué tiempo dura el tacto rectal? Un tacto normal en una próstata normal dura aproximadamente de 5 a 10 segundos. Eso no es mucho tiempo en una mano experimentada. Así es. Doctor, entonces hay un aspecto. En el caso, por ejemplo, la mujer cada vez que va donde su ginecólogo incluye un tacto vaginal, ¿verdad? O casi siempre. Es muy frecuente que se realice. En la mujer todavía es peor, porque la mujer cada 6 meses o cada año tiene que hacer un papá Nicolau con un espéculo. Hay que introducir... ¿El espéculo qué es? El espéculo es un dispositivo que se introduce en la vagina y que permite aperturar, abrir la vagina para poder ver el cervix que está en el fondo y tomar la muestra. Entonces, en la mujer esto es más molesto, esto dura más tiempo, esto hay que abrir un espéculo, un dispositivo allí dentro. De modo que para las mujeres sí es más molesto, sin embargo las mujeres son más cuidadosas. Son más cuidadosas y eso entonces produce que la mujer tenga, por ejemplo, a pesar de tener más enfermedades que el hombre, porque hay una gran cantidad de enfermedades que cuando nosotros empezamos a revisar medicina interna de Savington, nosotros veíamos, por ejemplo, la cantidad de enfermedades más predominantes en mujeres, por ejemplo. Sin embargo, la mujer, como tiene más visita al ginecólogo principalmente, pues entonces se identifica más temprano sus condiciones de salud, que en el caso del hombre es menos dado a estos chequeos. Doctor, en el caso del cáncer de próstata, la frecuencia que hay, ¿se ha estudiado en nuestro medio? ¿Y en qué grupo de edad aparece más frecuentemente? Mira, las estadísticas que tú obtienes a través de salud pública informan que el cáncer de próstata es la tumoración visceral maligna más prevalente en el país. Y eso va acorde con lo que vemos en países desarrollados, las referencias para nosotros, Estados Unidos, que son estadísticas más confiables y que por esto usualmente nos basamos nuestras estadísticas generales en base a esas estadísticas de Estados Unidos que son más confiables. Y sigue siendo la prevalencia así. Es el tumor visceral maligno más frecuente en hombres por encima de 50 años. Por encima de los 50. Por encima. El pico de incidencia de diagnóstico, es decir, la etapa de la vida, la edad más común de diagnóstico, ronda los 68 años. Eso no quiere decir que no lo vamos a encontrar en personas más jóvenes y más añosas, pero ese es el promedio, el pico. Sabemos, y aquí lo vemos nosotros, que el cáncer de próstata puede ser diagnosticado tan joven como un hombre de 40 años, y lo hemos tenido. Vemos pacientes con 40, 45 años con diagnóstico de cáncer de próstata. Sin embargo, estos pacientes que se diagnostican más temprano en su vida usualmente tienen el componente hereditario. Generalmente son pacientes que tienen familiares de primera línea, es decir, su papá, su abuelo, su tío o un hermano que ha tenido cáncer. Y entonces en estos grupos hay que hacer más hincapié en que se atiendan a tiempo, se hagan sus chequeos con más frecuencia y que no se descuiden para hacer una evaluación más temprana. Y claro, ya mencionamos que factores como la raza, bueno, mencionamos en otra ocasión por acá, que factores como la raza juegan un rol. La incidencia es mayor en la raza afrodescendiente en nosotros y en los caribeños, es decir, que nosotros estamos en un grupo donde la incidencia tiene más, por ser afro, más frecuencia, descendiente, y también por ser caribeño. Por supuesto. Entonces, el tema, por ejemplo, de la genética, ahí la vemos colada.
El tema, por ejemplo, del tabaquismo, usted señalaba que el hábito tabáquico está asociado con el cáncer de próstata. ¿Esto ha sido verificado, doctor, o es simplemente que el tabaco se entra en un paquete de enfermedades y entre ellas entonces también lo metieron en el próstata o no? Mira, realmente el tabaco tú sabes que está implicado en la mayoría de los tumores y sabemos que el tabaco tiene sustancias oncogénicas. Está bien estudiado en la vía urinaria, por ejemplo en vejiga, que sigue siendo el factor número 1 como causante de cáncer de vejiga. Definitivamente, más del 50% del cáncer vesical, la incidencia está relacionada con el tabaco. En el caso de la próstata, los estudios han tenido controversia en cuanto a si el tabaco influye. La mayoría va a favor de que sí influye y hay un peso muy alto en relación a que un paciente que es diagnosticado con cáncer de próstata, si fuma y continúa fumando, usualmente la evolución es más desfavorable en ese grupo de pacientes. De hecho, se estima, ¿no?, que la agresividad del cáncer de próstata va a depender de ese elemento. Así es. Ese es un consenso que hay en organizaciones de urología a nivel de Estados Unidos y a nivel de Europa. El tema de la obesidad, doctor, ¿qué elemento se ha observado entre la obesidad y el cáncer de próstata? Nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando con el doctor Pedro Lanfranco sobre cáncer de próstata. Ya volvemos.